Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y a su palabra dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Vemos? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En esta hora vamos a hablar acerca de ese reino inconmovible de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo en los días de Juan el Bautista que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Cuando hablamos de esa palabra nos referimos a las personas que se esfuerzan, las personas esforzadas. Entonces cuando nosotros hablamos de la palabra reino, hablamos de la influencia de gobierno de un rey sobre un territorio, impactando con su voluntad, propósito e intención personal. Es decir, cuando hablamos de un reino, hablamos de que hay un rey que manda y donde los que viven en ese reino hacen la voluntad de este rey. Entonces es así como en la historia nacieron culturas, nacieron valores, estilos de vida, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión hablamos de un reino no terrenal, sino uno celestial, y uno que dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la idea de Dios de que nosotros fuésemos salvos es con el propósito de que estableciéramos su reino, su gobierno acá. Porque cuando Juan el Bautista anduvo predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se refería al hecho de que la presencia de Dios, la voluntad de Dios se había acercado a esta tierra. Entonces, por eso dice la Escritura que nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante diplomático de otra nación. Y donde reside su embajada es tomado como territorio de la nación a la cual está representando. Es decir, por ejemplo, la Embajada de México en El Salvador, esa parte donde está la Embajada de México es territorio mexicano en El Salvador, por decir un ejemplo. El mismo la Embajada de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De la misma manera, donde nosotros habitamos sería reino de Dios, reino de los cielos. Ahora, a través de su iglesia, Él quiere extender su reino. A través de cada uno de nosotros, Dios quiere extender su reino en esta tierra. Ahora, hay unas cuestiones que tenemos que tener claras. Y la primera es que cuando hablamos de un reino inconmovible, significa que nada lo puede detener, que nada puede cambiarlo. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, el mismo Dios que fue con Jacobo, con Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios es el que está ahora con nosotros. El mismo Dios que estuvo con los discípulos es el mismo Dios que está ahora con nosotros. Entonces, no cambia. Por eso dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero también nada lo puede detener. Nunca podrá ser destruido. Es un reino que permanece para siempre. Recordemos que cuando Satanás logró que crucificaran a Jesús a través que Judas lo entregara, él pensó que había ganado. Sin embargo, la Escritura dice en Apocalipsis que eso sirvió para que Jesús le arrebatara completamente las llaves de la muerte y del Hades. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. Es decir, ahora por eso Jesús cuando ascendió al cielo le dijo a sus discípulos, todo poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, es un reino que no desaparecerá. Nosotros leemos en el Apocalipsis
que pues es un reino que permanecerá para siempre, que Satanás y sus huestes serán arrojados a un lado de fuego en el cual pues se lamentarán por la eternidad, y los que hayan decidido creer en el Señor estarán por una eternidad con Él. Recuerde las palabras de Jesús: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Es decir, la vida eterna nosotros la empezamos a disfrutar desde esta tierra, la cual será extendida cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva. Pero así dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Ya tenemos esa vida eterna. Entonces le decía, la primera situación que tenemos que tener presente: todas las cosas podrán ser destruidas, aún este mundo como lo conocemos, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Dios permanecerá para siempre. Por eso dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Al ser un reino inconmovible, voy a entrar primero en esto, y pues no poderlo detener nada ni cambiar nada, podemos tener la seguridad de que ese rey nos defiende. La Biblia narra en 2 de Crónicas 32:1 que Asiria invadió Judá y quiso conquistar Jerusalén. Entonces, a través de Sennacherib, y iba contra las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas, dice en 2 de Crónicas 32:1. Asiria ya había conquistado el reino del norte, llamado Israel o Efraín, y quedaba el reino del sur, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces el reino de Asiria también quiso conquistarlo. Pero aquí hay una situación. La primera de ellas es que pues Ezequías mandó cerrar los pozos de agua para que no encontraran agua a los asirios cuando llegaran. Mandó a reparar los muros para convertir a Jerusalén en una ciudad bien fortificada. Y por lo tanto, pues los asirios no pudieron ingresar, como se dice, de primas a primeras. Para ello, lanzaron desde fuera del muro amenazas contra el pueblo, diciendo que más que todo incitando al pueblo a que matara a Ezequías, porque no los iba a poder defender, decían ellos, y ni aun Dios los iba a poder defender. Porque ellos decían, los dioses de los otros pueblos no pudieron contra nosotros. ¿Quién los hace creer que también el Dios de ustedes podrá contra nosotros? Ezequías los engaña. Estoy parafraseando la porción. Y lo que hace Ezequías con Isaías, profeta Isaías, es clamar a Dios. Presentan esas amenazas delante de Dios, le dicen: Señor, eso es lo que dicen. Porque eran tan astutos los asirios que empezaron a hablar en lengua aramea para que entendiesen los israelitas. Entonces, y por eso entendían todas las amenazas que ellos decían. Y le dijeron: Señor, eso es lo que dicen, esto y lo otro, pero tú eres Dios. Los dioses de los otros pueblos son ídolos, pero tú eres Dios. Tú puedes defendernos. Y dice que en aquella noche un ángel descendió y mató a 185,000 personas del ejército de Asiria. Y Sennacherib volvió a su tierra humillado y ahí fue muerto por sus hijos. Entonces, ¿por qué razón? Porque este pueblo de Asiria se levantó para querer tentar a Dios. Se levantó para querer creer de que Dios no los podía salvar. Pero el reino de Dios es inconmovible. Lo mismo sucedió cuando aquel filisteo Goliat se levantó y quería humillar al pueblo de Israel y a su Dios. Le decía: no son ustedes los siervos de Saúl, denme uno, ¿verdad? Denme uno que pelee contra mí. ¿Para qué vamos a derramar tanta sangre? Si yo gano, pues ustedes serán nuestros esclavos, y si alguien me vence, pues nosotros lo seremos. Pero todos tenían miedo porque aquel hombre medía casi los 3 metros de altura. Entonces era poderoso en batalla. Sin embargo, cuando
David, enviado por su padre para conocer el estado de sus hermanos en la guerra y llevarle algún alimento, se asoma por ahí, escucha lo que este hombre se acercaba todos los días a decir contra el ejército de Israel y contra Dios. Él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que hable así de nuestro Dios y del ejército del Dios viviente? Y pues él se ofrece a ir a la batalla. Y pues al verlo también Goliat lo menosprecia. Pero dice David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él te entregará en mi mano, y hoy tu carne será comida por las aves del cielo. Y conocemos la historia donde con una piedra lisa de arroyo se la tira con la honda y es clavada en su frente, y eso lo derriba. Y le da la oportunidad a David para agarrar la misma espada de Goliat, porque él no llevaba ninguna, y con esa le corta la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios tiene un reino que no perece. Entonces, al ser un reino inconmovible, podemos tener la certeza de que Dios jamás ha sufrido una derrota. Porque como le decía, aun cuando Satanás pensó ganarle a Dios en la cruz del Calvario, humillando y despreciando a su Hijo, lo único que hizo fue darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Sirvió para el propósito de Dios de redimir al hombre. Porque recordemos que Satanás quiso ser semejante a Dios, recibir la adoración que Dios recibía, y por eso fue arrojado, fue del cielo. Entonces, y por esa razón, ¿verdad?, fue convertido en Satanás, el diablo, porque su nombre era Luzbel, porque quiso ser semejante a Dios. Y por eso después quiere destruir a la corona de la creación, y por eso engaña a Adán y a Eva, porque no quería que Dios ganara, siempre ha querido que Dios pierda, pero en cada una de las situaciones Dios ha ganado. ¿Por qué? Porque Él tiene un reino inconmovible, y al ser nosotros parte de ese reino inconmovible, podemos tener la certeza de que ese Dios pelea por nosotros, de que así como peleó con David, de que así como peleó de la mano de Ezequías y Isaías en ese momento, y envió su ángel y mató 185,000 soldados, y al día siguiente dice, era todo aquello valle lleno de cuerpos. De la misma manera, Dios puede defender nuestra vida, Dios defiende nuestra vida, Dios se levanta, dice la Escritura, como poderoso gigante, y va delante de nosotros, quitando todo estorbo, quitando toda obra de maldad, quitando toda obra de tinieblas, todo aquello que se quiera levantar contra nuestras vidas, para que nosotros dejemos de creer en Dios, el Señor lo humilla. Por eso dice la Escritura que Él se ríe de nuestros enemigos, porque ciertamente son contados como nada. Y por eso dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No tendrás temor de terror nocturno, ni nada, ni saeta que huele de día, ni esto de noche, porque Él es el que nos guarda. Porque ese reino no se puede mover, porque ese reino no puede ser derrotado. Por eso dice a la iglesia de la Odisea, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cuando hablamos de vencer, significa que hubo batallas, significa que hubo situaciones ahí, pero Dios siempre venció. Aun cuando Satanás se rebeló contra Dios, él no peleó contra Dios, ¿verdad? Dice ahí que él era un querubín. Entonces, en este caso, Miguel fue el que peleó contra él. Ni que era Dios peleó con él. Entonces, Dios no ha perdido ninguna batalla. Y eso tenemos que tenerlo claro. Dios no ha perdido ninguna batalla. Por eso dice también la Escritura, así que recibiendo, es decir, ya lo tenemos nosotros, un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Algo que nosotros tenemos que tener es gratitud todos los días de nuestra vida hacia Dios, por sus incontables maravillas y misericordias. La Escritura dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana.
Por esas misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Lento para la ira, grande misericordia, dice otro salmo. Tengamos gratitud, seamos agradecidos. Muchas veces vivimos quejándonos de las cosas que no tenemos, cuando Dios quiere que le demos gracias por las que ya tenemos. Por eso dice la Escritura, si alguien tiene sustento y abrigo, esté contento con eso. Debemos darle gracias a Dios por todas sus maravillas, porque estábamos destinados a un fuego eterno, estábamos destinados porque dice la Biblia que no había justo ni aun uno, que no había quien valiera la pena. Pero el Señor en su amor y en su misericordia vino y tomó forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Maldito el que muriese colgado de un madero, decía la ley. Pero Él murió ahí en la cruz colgado para cargar en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué nos ha costado a nosotros la salvación? A nosotros nada. A Dios la sangre de su Hijo. Ver sufrir a su Hijo y no hacer nada en ese momento. Ver cómo lo azotaban, ver cómo lo golpeaban. ¿Qué haría usted si ve que a uno de sus hijos, a su hijo, los maltratan de esa manera? Pero el Padre en ese momento guardó silencio por amor a nosotros. Entonces tenemos que tener gratitud. Tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Tenemos un reino inconmovible. Tenemos ser parte de algo que nunca tendrá fin. Hay quienes a veces añoran o viven deseando la ciudadanía de algún país X, vamos a decir nombres. Pero la Escritura dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Es decir, somos ciudadanos de un reino que no tendrá fin. Si eso no es suficiente para darle gracias a Dios, no sé qué más haya que hacer, qué tendrá que hacer el Señor. Porque muchas veces lo que vivimos anhelando son cosas terrenales, cosas materiales, cuando el Señor ya hizo todo. Por eso dijo en la cruz del Calvario, consumado es, porque Él ya hizo todo. Ya no hay más que pueda hacer. Solo es que nosotros nos acerquemos en gratitud a Él, dice, y por esa gratitud y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay quienes sirven a Dios solo para ser vistos de los demás. Hay quienes sirven a Dios solo por demostrar algo. Decir, yo también puedo, no solo aquel. Ese es orgullo, ese es egoísmo. Es decir, están moviéndose por las razones equivocadas. Tenemos que servir a Dios en gratitud a lo que Él ya hizo. Tenemos que servir a Dios en gratitud al derramamiento de su sangre. Y por eso dice con temor y reverencia, sabiendo delante de quién nos acercamos. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, pero también dice la Escritura que es fuego consumidor. Así que somos parte de un reino que no tendrá fin. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y mantengamos una comunión cercana con nuestro Dios. Mantengamos porque la oración es el arma más poderosa que tenemos. Mediante la oración que hizo Ezequías e Isaías, Dios envió su ángel y mató 185,000 de los que querían arrasar con Judá, con Jerusalén. Entonces, cuando nosotros mantenemos una vida de comunión con Dios, podemos hacer que lo sobrenatural ocurra. Cuando tenemos una vida de comunión con Dios. Y a través de eso, Dios devuelve la paz. Porque dice en 2 Crónicas 32, 22, así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz por todas partes. Dios puede darnos la paz. Es decir, nosotros
tenemos que reconocer que somos parte de algo grande. A veces vivimos añorando a ser parte de algo grande. Si tu vida está en Cristo, ya eres parte de algo extraordinario, algo inigualable en la historia del hombre. Entonces tienes que vivir agradecido con el Señor por todo lo que os ha permitido. Y démosle gracias a Dios. Tengamos actitudes de agradecimiento hacia el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que formamos parte de un reino inconmovible. Démosle gracias a Dios por sus incontables maravillas y misericordias, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor y Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la adoración, la exaltación, oh Dios, en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora con tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo. Y seas tú obrando, Señor, seas tú bendiciéndonos, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, en esta hora, Señor, que somos parte de algo extraordinario, de algo grande, maravilloso, Señor, como es tu reino. Oh Dios, que tu reino no tendrá fin, Señor, como dice la Escritura, desde el siglo y hasta el siglo, tú siempre serás Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales y nos permita ver, Señor, toda esa maravilla de la cual nosotros formamos parte, oh Dios. En el nombre de Jesús, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros, que hemos creído en ti, Señor, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, en esta hora, oh Dios, mira los hogares, oh Dios, de los que están viendo este mensaje. Seas tú extendiendo tus brazos de misericordia, Señor, seas tú obrando, Dios, en cada uno, en el nombre de Jesús. Petizamos tu gozo, tu paz, tu salud, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendícenos, oh Dios, y derrama de tu gracia, derrama de tu bondad, derrama de tu presencia. Obra, oh Dios, en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores, y te glorificamos, Padre eterno. Gracias, bendito Cristo de poder, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendice al que esté enfermo, sea levantado por tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Al que pueda estar con alguna dolencia, Señor, en esa hora, en el nombre de Jesús, sea levantado por ti, Señor. Seas tú obrando, Dios eterno y poderoso, Rey de Reyes. Glorifícate, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Aquel que pueda estar necesitando una fuente de ingresos, Señor, o que ha tenido disminución en sus ingresos en su negocio, seas tú bendiciéndolos, oh Dios. Bendice a los dueños de empresas, Señor, para que puedan seguir brindando, oh Dios, ese trabajo, esas familias, ese alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplica, Señor, lo que hay en nuestras alacenas. Glorifícate, Padre eterno, reprende por nosotros al devorador. Gracias, bendito Señor de los señores, y declaramos tu gozo, tu paz, tu bendición. Gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la alabanza, la adoración, oh Dios, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de los señores, porque tú eres, oh Dios, maravilloso Cristo, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias, oh Dios, bendito seas, oh Jehová, seas tú obrando, Dios eterno y poderoso, Rey de Reyes, y que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza, la adoración, la exaltación, oh Dios. Gracias, oh Señor de los señores, príncipe de paz, Dios fuerte, consolador eres tú, Señor. Bendito seas, oh Jehová, y digno eres de suprema alabanza, de suprema adoración. Bendícenos, oh Dios, y seas tú obrando, seas tú glorificándote, Dios eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza, la adoración, la exaltación, oh Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Obra, Señor, en cada uno en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y declara de tu gracia, tu bondad y tu presencia sobre esta nación, sobre los líderes de nuestra nación, que pongas el querer hacer, oh Dios, de trabajar por el bien de todos, y al líder eclesiástico, que es la sabiduría para guiar a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, un fuerte abrazo, y recuerde, somos parte de algo extraordinario. Bendiciones a todos.